Qué bueno estar en la casa del Señor, dando inicio a este nuevo año, donde hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Se cuenta una historia de un granjero que un día llegó a su casa muy alegre para informar a su esposa de que tenía muy buenas noticias. Y le dijo: acaba de dar a luz la vaca. Parió 2 becerras, una blanca y la otra roja. Continuó diciendo: debemos dedicar por lo menos una de estas becerras al Señor. Criaremos a las 2 juntas y cuando sea el momento oportuno, venderemos la una y nos quedaremos con la ganancia, y venderemos la otra y entregaremos la ganancia de esta a la obra del Señor. Al escuchar esto, su esposa le preguntó: ¿y cuál de las 2 dedicaremos al Señor? El esposo le contestó diciendo: no hay que preocuparnos con este detalle ahora. Trataremos las 2 de la misma manera y cuando llegue el tiempo de hacerlo, decidiré yo cuál de las 2 es la de Dios. Unos días después de esta plática, entró el granjero nuevamente en la cocina de su hogar y tenía mucha tristeza en su rostro. ¿Qué pasó?, le preguntó la esposa. Él le dijo: tengo malas noticias. Murió la becerra del Señor. Dice la esposa: pero espera, tú nunca decidiste cuál de las 2 becerras era la del Señor. Dice él: sí lo hice, dijo el granjero. Decidí que la becerra de Dios era la blanca y la blanca murió. La becerra del Señor está muerta. Esta historia, amado hermano y amada hermana, nos dice que Dios en realidad no fue honrado por aquel granjero. Él, al igual que muchos de nosotros, a veces tenemos buenas intenciones, comenzamos con buenas intenciones, pero también a nosotros nos pudo haber pasado que comenzamos con emoción y después por alguna razón terminamos alejados de lo que una vez nos propusimos hacer con el Señor o lo que habíamos dedicado a Él. Hoy yo quiero desafiarte al inicio del año, no con diferentes metas ni retos, ni ponerte allí una lista de 10 metas o cosas que tú puedes hacer en este nuevo año. Yo creo que los retos y los desafíos para cada año nosotros no los podemos saber. Lo que yo sí sé es que el Dios que estuvo en mi pasado, el que está contigo y conmigo hoy, es el mismo Dios que va a estar en este año 2023. Y que es en las manos de Él y en comunión con Él lo que mejor tú y yo podemos tener en nuestra vida. Y Él merece toda nuestra honra, toda nuestra adoración con nuestro estilo de vida. Yo voy a pedir aquí a una jovencita que nos visita hoy por primera vez, que se me olvidó presentarla porque no estaba en ese momento. Taisha, ¿cómo se llama esta jovencita? Que quiero pedirle que además me traiga su celular, porque aquí las visitas cuando vienen a la casa de Dios vienen a prestar atención. ¿Cómo se llama, Daisha, esta niña? Brittany, Dios te bendiga. ¿Puedes apagar el celular? Te invitamos a que lo apagues, porque si no, yo tengo otras maneras de invitarte a apagarlo. ¿Está bien? Correcto, así me gusta. ¿Hay alguna más, Brittany, por ahí con su celular encendido? ¿No? Perfecto, gloria sea al Señor. Este nuevo año vamos a tener muchísimos desafíos. Y de los desafíos que yo quiero decirte es que tú y yo debemos de obedecer y honrar a Dios con toda nuestra actitud. Comenzando con la actitud de ella, que le estamos tratando de enseñar a los adolescentes y cada uno de nosotros que Dios debe ser honrado en todo tiempo. Yo quiero desafiarte a que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, y veamos en esa historia cómo el rey Saúl, el primer rey de Israel, fue un hombre
usado por Dios, lleno del Espíritu de Dios, llegó hasta profetizar y después fue empicada, como decimos nosotros, y desechado, porque no logró mantener el ánimo con el que comenzó su vida con el Señor. Y Dios lo desechó. Es una de las historias más tristes de la Biblia, porque Dios no quería un rey para su pueblo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios quería modelar un pueblo diferente. Por eso estuvo en el desierto 40 años ese pueblo de Israel, porque Dios se reveló a ellos con sus leyes. Dios quería que ese pueblo que Él estaba dejando libre viviera para Él, y quería Dios ser su rey. Pero ¿qué pasó? Que cuando aquel pueblo comenzó a ver que los otros reinos que estaban cerca tenían sus maneras diferentes de administrarse y gobernarse, le dijeron al gran profeta Samuel: nosotros también queremos rey. Y Dios le dice a Samuel: no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí. Porque voy a hacer un paréntesis. Cuando Dios nos llama a los pastores, a los líderes, a los que usted puede ver, Dios nos respalda y Dios nos da autoridad y Dios nos enseña y Dios nos da visión y Dios nos da palabra. ¿Sabe para qué? Para guiarte, para que no sigas tropezando, para traer luz a tu vida, para traer sabiduría a ti, para que después tú no digas un día cuando estás delante del Señor: nadie me lo dijo, nadie me enseñó, como me pasó a mí. Tenía 19 años y nunca había entrado a una iglesia, pero hoy, con 19 años, los que están aquí, ya hemos tenido buenos consejos, pero no es por falta de consejos. Entonces Dios siempre nos busca porque Él es bueno, porque quiere bendecirnos, porque quiere que nos vaya bien. Es ese Padre amoroso que tal vez tú no lo has tenido, tal vez tú no sabes lo que es un Padre amoroso, pero Dios se revela como el Padre amoroso que se preocupa, que quiere proveerte, que quiere verte bien integralmente, que quiere ver que tú eres realizado, realizada en tu vida. Porque Dios siempre quiere lo mejor. Y eso implica darte un buen consejo, exhortarte, llamarte la atención. Y eso hizo Dios con su pueblo. Y Dios no ha cambiado. Por eso nos pone a nosotros, que a veces te voy a incomodar, porque es fácil. Le decía yo a una hermana en estos días: usted no va a regañar a los niños del vecino, ¿verdad que no? Si un niño del vecino bota el agua en el piso o hace algo que llegó a la casa a su casa con algo que no era de él, usted no le va a ir a decir, no lo va a ir a regañar, ¿verdad? No lo va a ir a instruir. Pero si llega su hijo a su casa con algo que no es de él y usted es una persona que tiene temor a Dios, usted le va a decir: espérate un momento, ¿de dónde sacaste esto? Vamos a devolverlo. Porque usted a su hijo le quiere dar la mejor educación, la mejor instrucción. Y tal vez a su hijo usted no le cae bien en ese momento. Entonces, la persona que no te hace un alto en el camino no siempre es porque sea tan buena, es porque no le interesa. Así que aquí por falta de interés no va a ser, ¿verdad? Por falta de interés aquí todos vamos a ser exhortados. La primera yo, y aquí le he dado la confianza a muchos para que lo hagamos también. Entonces, decía que Dios, si nosotros no obedecemos a los pastores, a los líderes, que podemos ver cómo vamos a obedecer a Dios, que no lo hemos visto. ¿Me hago entender? Tenemos que confiar en que personas tan imperfectas como los pastores y los líderes, Dios los llama para mostrar su grandeza y su gloria. Porque no es por los méritos de nosotros, es por los méritos del que nos llama. Es por los méritos del que nos entrena, del que nos capacita. Y eso es lo que pasa en esta historia. Samuel, aquel hombre con la autoridad de Dios, el profeta de Dios por encima del rey de aquel pueblo, Saúl. Dios lo llamó, Dios lo entrenó. Dios a los dos les dio diferentes rangos de autoridad para reinar, para administrar. Pero ¿saben qué pasó? Miren lo que dicen algunos versículos, no los voy a leer todo. Después Samuel dijo a Saúl: Samuel es el profeta y Saúl es el rey. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová.
así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Lo primero que destaco aquí es que Dios siempre nos da instrucciones muy claras para tu vida y para mi vida. La palabra de Dios es su revelación de lo que Dios es y de lo que Dios espera de nosotros. Díselo al que está a tu lado. Dios nos da instrucciones claras. Díselo, toma confianza allí, madre, díselo a Tere. Dios siempre nos da instrucciones claras. Si usted no las escucha, es porque usted está o no ora, o no lee la Biblia, o no viene a la iglesia, o no sirve. Por alguna de esas razones. Pero Dios siempre nos da instrucciones claras. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Quién era Amalec? Este fue un pueblo que cuando Israel estaba en Egipto y sale, que va a ir a los otros pueblos que Dios le estaba entregando, le hizo trampa al pueblo de Israel. Y vino por detrás y mató a los más ancianos, a los más pobres, a los que no tenían armas, a los niños. Le hizo una emboscada al pueblo de Israel. Fue un traicionero. Y el Dios de Israel, su padre, prometió que un día iba a hacerle justicia a ellos, a su pueblo, a que él estaba escogiendo. Ahora, este pasaje, usted dirá, qué duro eso. Y Dios es el mismo Dios de ayer que el Dios de hoy. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que Dios había mandado a matar hasta los niños de pecho? Mire, yo no tengo esa respuesta. Yo sé que Dios sigue siendo bueno. Yo sé que Dios también es fuego consumidor. Él sabía lo que había en el corazón de aquel pueblo de los amalecitas, que se sabía si no se iban a arrepentir. Sabía si le habían dado buenos consejos, si le había dado buenas oportunidades. Dios es Dios. Lo que yo destaco aquí es que Dios nos da siempre instrucciones claras de qué hacer en nuestra vida. Ahí están los 10 mandamientos. ¿Quién se los sabe los 10? Hermano Macrín se los sabe toditos. ¿Sí? ¿Cuántos se saben un mandamiento? ¿Qué dice el primer mandamiento? Se los voy a poner fácil. ¿Qué hizo Jesús con los 10 mandamientos? ¿Qué hizo Jesús? Los resumió en 2. ¿Sabe que los primeros 4 mandamientos de los 10 tienen que ver con la relación de nosotros los seres humanos con Dios? Amarás a Dios con todas tus fuerzas. No te harás imagen. ¿Qué más? Le adorarás los sábados. Tendrás un día de reposo. Los primeros 4 mandamientos son: amarás a Dios con todas tus fuerzas. Óigame, ese mandamiento no lo ha invalidado nadie. ¿Usted sabe lo que es amar? ¿Sí? ¿Está seguro? Porque yo conozco una mamá que si el niño le dice, mamá te amo, y si el niño después hace algo que no está correcto, entonces la mamá le dice, no, pero ¿cómo es que me amas? Y si tu esposo, tu esposa te dice que te ama y no te vuelve a ver en todo el día, no te saluda, no te da un abrazo, no te trae flores, no te regala un buen perfume. No, eso no, ¿verdad? Eso no significa. Pero, ¿tú le creerías a tu esposo o a tu esposa si no te vuelve a ver? Si anda coqueteando con otros, si no te habla en todo el día, si se va de viaje y no te dice. ¿Tú le creerías que te ama? Bueno, pues a nosotros nos pasa parecido con Dios. Porque ese mandamiento dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Y el segundo está relacionado, los otros 6 que siguen, con todo lo que tiene que ver con los seres humanos.
Dios nos creó en comunidad para que nos completáramos, porque necesitamos, tenemos el vacío en nuestra vida de necesidad de ser amados y de amar. Y el no robar, el no adulterar, el no codiciar, el no murmurar que está allí, Dios nos lo dice para que nos vaya bien a nosotros. Y cuando tú y yo cumplimos eso, estamos cumpliendo como amando al prójimo como a ti mismo. A ti no te gusta que te juzguen. A ti te gusta que cuando tú haces un error, se te dé la mano, ¿verdad que sí? Y te traten con cariño porque tú sabes en qué tú estabas pasando cuando tú cometiste ese error. Tú sabes si tenías una buena intención, pero aún así te equivocaste. Dios sabe. Entonces tú quieres que a ti te perdonen, pero te cuesta perdonar. Tú quieres que a ti no te murmuren. ¿Verdad que no? No quieren que digas si tienes el pelo rizado. No quieren que digan nada de ti, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no perdonamos al prójimo, al hermano, a la pastora y andamos murmurando, criticando, sin ni siquiera saber y conocer? Miren, Dios no ha cambiado y esos mandamientos resumidos por Jesús siguen estando muy válidos. Esas son instrucciones claras por si acaso usted decía, ¿qué será lo que la pastora quiso decir? Con eso que Dios nos da instrucciones claras. La palabra de Dios siempre nos da instrucciones claras. Y lo segundo que yo destaco acá es que Saúl convocó al pueblo. Si usted lee los capítulos anteriores, Saúl tenía apenas 600 hombres, pero de pronto aquí Saúl tiene un montón de hombres, 200,000 de a pie, y tiene 10,000 hombres de Judá. ¿Quién engrandeció el reino de Saúl sino Dios? Y Saúl quiso obedecer a Dios, comenzó con una buena motivación. En los versículos del 4 en adelante, viene Saúl y quiere hacer lo que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces ahora que está comenzando el año tú le dices, Señor, yo este año sí te voy a servir, yo no le voy a contestar a mi mamá, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar, yo voy a hacer todas las tareas de mi escuela, yo no me voy a desvelar, Daicha? ¿Tú ya prometiste eso? ¿Cuántas cosas tú te puedes prometer a ti mismo, prometérselas al Señor, como me dijo una muchacha un día de esto? Yo le prometo al Señor que no voy a fumar. A ver, como hoy a fumar. Algunos le prometen al Señor que no va a fumar. A ver, yo le voy a preguntar algo. ¿Quién compra los cigarros? La persona, ok. ¿Al cuerpo de quién le hace daño el humo? A la persona, ¿verdad que sí? Y nosotros decimos, yo le voy a prometer a Dios que no voy a hacer tal cosa. ¿Quién es el beneficiado o la beneficiada si deja de fumar? ¿Y por qué decimos se lo voy a prometer a Dios? Bueno, en eso sabemos que todo lo que somos y tenemos es de Dios, ¿verdad que sí? Tenemos buenas intenciones, pero a veces nos pasa como a Saúl. Miren lo que sigue adelante en este relato. En los versículos que siguen, dice que Saúl le dijo a los eneos que se fueran de allí porque iban a derrotar todo el pueblo. En el versículo 7 dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Saúl hizo todo lo que Dios le dijo. Hizo diferente. Ok, ¿Dios se quedó callado? No. Dios le habló al profeta para que hablara con él.
y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hay batallas que aquel hombre de Dios, aquel guerrero, aquel profeta que amaba al rey, que había sido testigo de cómo Dios lo había bendecido, pero que ahora tenía una palabra de Dios y estuvo toda la noche intercediendo. Pero ¿sabes qué encuentro aquí? Que aunque el profeta de Dios pasó orando, intercediendo por aquel hombre, el rey Saúl, Dios no cambió lo que él había determinado que iba a hacer. Yo puedo orar por ti, Daicha, yo puedo orar por las jovencitas, yo puedo orar por los niños, por los adultos, pero hay situaciones que tú vas a determinar en tu vida de acuerdo a tu obediencia y de acuerdo a tu relación con Dios, los resultados que Dios va a dar para ti. Porque este año el desafío grande es, obedece a Dios completamente. Ese es el desafío. No lo obedezcas a medias. Saúl obedeció a Dios a medias. Y por eso dice, madrugó Samuel, aquel profeta, para irse a encontrar con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Saúl se levantó un monumento para él mismo. Cualquier parecido con algo que pasa en nuestros países es pura casualidad. Dice, vino pues en el versículo 13 Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Quién está diciendo eso? Saúl le dijo, Saúl es el rey y le está diciendo al profeta que él ha cumplido todo lo que tenía que hacer de parte de Dios. Y eso era cierto. Pero ¿sabe qué pasa? Que en nuestra propia opinión, nosotros cometemos un error, nos dan un consejo, nos dan una palabra, Dios se nos revela, pero nosotros decimos, hacemos lo contrario y todavía decimos, ¿qué hice? ¿Qué hice? No hice nada, yo hice todo bien. Así era que la Biblia lo enseñaba. Y no es cierto. Vino Samuel a Saúl y le dijo así, ¿verdad? Y Saúl respondió. Versículo 14, Samuel, el profeta, le dijo, pues ¿qué es ese ruido que escucho? Que escucho vacas aquí, oigo con mis oídos. Seguro que Samuel le dijo en otras palabras, ¿pusiste un CD? ¿Pusiste una memoria con ruido o esos son vacas reales? Eran vacas reales, ¿verdad? ¿Qué es eso que escucho? Y Saúl le responde, de Amalek los he traído, porque fue el pueblo el que perdonó lo mejor de las ovejas. Versículo 15. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué hizo Adán cuando le falló a Dios? Le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste, primero la vio bonita. Dijo, esto es lo más bello que he visto en toda mi vida. Pero al ratito, cuando ya hubo un problema, para que ustedes aprendan y no hagan eso. Primero dijo esta Barbie, ¿verdad? Y después dijo otra cosa, dijo, esta mujer que me diste. Es decir, que es muy fácil cuando cometemos un error o cuando estamos en pecado, echarle la culpa que la pastora no me exhortó. Si no hay nadie en la iglesia, ¿qué decimos? ¿Qué estará haciendo la pastora? Algo está haciendo mal. La pastora no sabe administrar. La pastora no está ayunando. ¿Sí o no? Si no está limpia la iglesia, ¿qué dicen? Es la pastora. Pero un momento. ¿La iglesia es de la pastora? La iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? ¿Y quiénes son los que tienen que procurar si miran algo mal hecho hacerlo? Todos, para que la pastora venga bien estudiada, descansada, a predicar, no tenga que estar haciendo todas las demás cosas. Yo se los dije que este año iba a venir fuerte la cosa. Y si queremos ver la gloria de Dios aquí, vamos a tener que amarrarnos bien los pantalones. Vamos a tener que amarrarnos bien los cinturones. Porque el Señor va a derramar de su gracia, va a derramar de su poder y quiere ver la obediencia. No importa lo que venga en el año.
no importa. Yo no sé qué situaciones vamos a enfrentar, pero si hay mortandad y morimos, ¿con quién tenemos que estar a cuenta? Con Dios, porque Él no cambia, Él es Dios y en las manos de Él la vida, la muerte, somos de Él. ¿Me hago entender? Si vienen problemas y adversidades, ¿con quién los vamos a pasar? Con el Señor, pero estando a cuentas con Él. Que Él no tenga que decirte, apártate de mí porque no hiciste mi voluntad, porque no hiciste mi palabra, porque escuchaste a la pastora 10 veces decir lo mismo y hiciste oído sordo. ¿Me hago entender? Viene Saúl y dice que él no ha hecho nada. Dice, yo solamente hice aquello que el pueblo, él era el rey, él era el que mandaba, pero él dice que fue el pueblo también el que perdonó, ¿verdad? Lo mejor. Entonces, cada vez que yo oigo un entonces, dijo Samuel a Saúl, le dijo el profeta de parte de Dios a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Es decir, aquí viene el veredicto. Ahora es lo que es. Aunque eras pequeño en tus ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que has vuelto con el botín? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido una vez más lo mismo. Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan las palabras de Jehová? Dios no necesitaba las vacas, Dios no necesitaba nada. Saúl quiso justificar lo que había hecho porque iba a ser, según él, un sacrificio para adorar a Dios. Y sabe que este versículo 22 yo quiero dejártelo para todo este año. Y que tú sepas que ciertamente el obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Nosotros vamos a iniciar mañana, con los que quieran iniciar, 21 días de ayuno y oración. Algunos ya tienen estas hojitas que lo hemos dado por familia y lo vamos a dar. Ahí están los 21 días y motivos de oración. Si usted no puede ayunar porque está enfermo, porque no sabe, pregúntenos. Lo vamos a estar poniendo también en el grupo que tenemos como iglesia. Si no puede ayunar, ore y reciba y vea la palabra que está ahí. Pero el ayuno es considerado un sacrificio. Para los otros, un sacrificio es venir a la iglesia. Para otros, un sacrificio es lavar los platos cuando termine el culto. Pero déjame decirte que si tú haces cualquier sacrificio, puedes ayunar, puedes venir a limpiar, pero Dios mira tu obediencia a su palabra, a Él. Dios lo mira, a Él no lo podemos engañar. Nadie dice amén hoy, ¿verdad? Que viva el Señor, que este año 2023 sea de obediencia, que sea de bendición para ti y tu familia, que el Señor te haga una persona obediente. Amén. Que el Señor te levante, que el Señor consagre su vida para ti. Para ti no, para Él. Voy terminando. Díselo al que está a tu lado. Dios quiere que le obedezcamos, no quiere sacrificios. No te sacrifiques tanto, díselo. Sírvele con tu corazón, porque también el Señor dice que le sirvamos, ¿verdad? Pero Él mira la actitud. Mire, los pastores nos preocupamos mucho, porque usted va a decir, ¿qué es eso de la obediencia antes del sacrificio? Yo termino con esto. Los pastores nos preocupamos, por ejemplo, en que todo el programa, yo no sé al pastor Tracy si le pasa, a mí sí, que todo el programa esté bien bonito, que si vamos a hacer la oración que la hagamos bien, porque todo además sale ahí en la transmisión y después nos andan mirando a ver, se equivocaron, se saltaron la letra, se fue el tono, mira, la pastora repitió tantas veces lo mismo. ¿Sabe qué? Dios eso no lo mira como lo más importante.
Dios quiere que cuando tengamos aquí, aunque se nos vaya un gallo, aunque desafinemos, un corazón que le cante a Él, alaba. Aunque estés llorando, alaba. Que le creamos a Él que ha sido bueno. Dios quiere que cuando leemos la palabra digamos: oh Señor, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y podamos reflexionar y no digamos, no seamos tan regalones, ¿verdad? Que diga, ese pasaje lo predicó la pastora para la hermana lesbia. Y todo lo andamos regalando. No, es que ese pasaje seguro que lo predicó para los hermanos de Nicaragua. No, usted quédese con usted para ese pasaje, para usted, para mí, porque la primera que Dios habla y edifica con su palabra es a mí. No lo regale a los otros adolescentes, no, es para todos y para todas. Ahora sí, obediencia antes que sacrificio. Esto le dijo Samuel: no voy a volver contigo, como tú desechaste a Dios, Él te ha desechado a ti. Saúl procuró que aquello no se hiciera realidad. Dios ya había llamado a David, lo ungió el mismo profeta Samuel. Saúl le hizo la vida imposible a David, que había sido fiel y un escudero con él. Esa no es la prédica de hoy. Pero lo que Dios le dijo, Dios lo cumplió. Lo que Dios habla, Dios no cambia. Dios no lo podemos moldear y hacer de mi tamaño, de mi color favorito. No creas eso. Si Dios dice no robes, es no robes. Si Dios dice no critiques, no murmures, es no lo hagas. No hay justificación para hacerlo. Si Dios dice no adulteres, no lo hagas. Si Dios dice ámame a mí primero, es a Él que vamos a amar primero. Si dice así como tú te cuidas tu pelo, tus uñas, así como tú te cuidas tu cuerpo, así como tú te amas, ama al otro. Pero si no nos amamos, ¿cómo vamos a amar al otro? Porque lo que yo quiero para mí, yo lo quiero para ti. Yo me alegro con tus alegrías. Yo lloro cuando tú también te entristeces. Y eso que soy humana y a veces me cuesta. Pero Dios no, Dios sí se alegra cuando nos va bien. A Él le damos gloria y honra cuando le obedecemos, cuando le creemos. Amén.